La primera imagen de nuestro informativo nos muestra un tribunal y un juicio, el que en su día juzgó y hoy ha condenado a los líderes del procés. La Sala del Supremo, que se hizo cargo de uno de los procesos más relevantes de nuestra democracia. La sentencia por delitos de sedición y malversación, apenas que van desde los 13 a los 9 años de cárcel. La segunda imagen la protagonizan los independentistas que han intentado colapsar el aeropuerto de Barcelona. Allí se han vivido momentos de tensión. Hemos visto las cargas más duras contra los manifestantes convocados a esa infraestructura por el denominado Tsunami Democratic. Con su protesta han obligado a cancelar más de un centenar de vuelos. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. La protesta del independentismo se ha concentrado sobre todo en ese aeropuerto del Prat, pero no ha sido el único local. También se han cortado las vías del AVE en Girona y varias carreteras. Ha sido la respuesta airada de los más radicales a una sentencia que se filtraba el sábado y que se ha confirmado a primera hora del lunes. Una sentencia que coincide con lo que pedía la abogacía del Estado, es decir, el Gobierno. No fue rebelión, pero sí sedición. La justicia reconoce que en el otoño de 2017 hubo violencia en Cataluña, pero aún así, insuficiente para hablar de rebelión, tal y como argumentaba la Fiscalía. En esta sentencia de 493 páginas, el Tribunal Supremo dice que los altercados no obedecieron a una estrategia predeterminada. Es violencia para lograr la secesión, no para crear un escenario que haga más viable una negociación, son sus palabras. Prueba de ello, recuerdan los jueces, es que solo una decisión del Constitucional desarmó los instrumentos jurídicos preparados por los acusados. Sobre los incidentes del 1 de octubre se culpa a la Generalitat por su desleal actuación. Según la sentencia, los acusados sabían que un referéndum de autodeterminación era inviable y aún así lo utilizaron como señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano, al hablar de un imaginario derecho de autodeterminación y a decidir que, recuerda la justicia, no existe ninguna constitución europea. Pese a ello, establecen los magistrados, los acusados lograron seducir a parte de la ciudadanía. En cuanto a la malversación de dinero público, la sentencia reconoce que el Gobierno pagó los gastos del 1 de octubre. No obstante, no todos los condenados, así se refleja, participaron en este delito. El Prat ha sido el centro de la protesta. El llamamiento de Tsunami Democratic a paralizar el aeropuerto ha dejado imágenes de cargas policiales, carreras, mucha tensión, humo y enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios. Al menos una persona ha sido detenida y se le imputará delito de atentado contra la autoridad. En otros puntos del aeropuerto, las sentadas se han solventado de forma más pacífica, aunque los manifestantes han llamado fuerzas de ocupación a los Mossos. Los mismos lemas han coreado alrededor del edificio, donde también han exigido la libertad de los condenados. Como una condena lo han vivido algunos pasajeros que se han quedado en tierra. Decenas de aviones no han salido de pista, en algunos casos por la dificultad que han tenido pasajeros y tripulación para llegar a las terminales. En Girona, el tráfico rodado y el ferrocarril han sufrido cortes. En la AP7 los manifestantes han ocupado varios carriles y en las vías del tren esa misma estrategia ha suspendido la conexión de AVE con Barcelona. Las guerras de banderas han dejado incidentes en Tarragona, donde esta mujer ha sufrido una agresión que la ha dejado en el suelo. Y en Girona, en una concentración de más de 6.000 personas frente a la delegación de la Generalitat, se han vivido momentos de tensión. Además, 25.000 personas han rechazado la sentencia del procés en la barcelonesa Plaza de Cataluña. El juicio ha sido una farsa. Que España es un país opresor. Y aunque algunos lo han vivido como una fiesta, para otros es un drama. Solo tengo ganas de llorar. Y es increíble. Las urnas del 1 de octubre han vuelto a la calle y los estudiantes han tomado las principales arterias de la capital. También la plaza de Sant Jaume, la sede de Òmnium Cultural, los juzgados de Tarragona y hasta los cielos de Cataluña han servido para protestar. Ya lo ven, ha sido un día muy complicado en Cataluña, sobre todo, y veíamos las imágenes en ese aeropuerto del Prat, donde se han registrado los momentos de máxima tensión y esas cargas policiales. También ha habido tensión a última hora de la tarde, durante la noche, de hecho,
en la Vía Layetana, cerca de la Jefatura Superior de Policía Nacional, donde también se han producido momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y los manifestantes. Este va a ser, como no podía ser de otra forma, nuestro primer tema de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Miguel Vicente, que tengo aquí a mi izquierda. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y con Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Con qué empezamos? No os ha sorprendido la sentencia porque la conocíamos ya desde el pasado sábado, cuando se filtró. Cosa también un poco insólita, muy insólita. A ver quién ha sido el responsable, aunque seguro que no lo vamos a conocer nunca. ¿Os ha sorprendido la calificación de la sala? Sedición, no rebelión. Vamos a ver, desde un punto de vista estrictamente jurídico y sin tener todos los datos y habiendo seguido el discurrir del juicio a través de los medios de comunicación, que es como nosotros los hemos seguido, pues y teniendo en cuenta la posición que había adoptado la Abogacía del Estado, que había insistido tanto en que no había habido delito de rebelión, sino que había habido delito de secesión, ya se podía intuir de alguna manera que la sentencia, tratando de buscar la unanimidad, no iría por los parámetros más altos, sino por parámetros más intermedios. En cualquier caso, yo lo que sí tengo bastante claro, que un vistazo sobre la sentencia nos pone de manifiesto que estamos ante una sentencia que es dura, que es particularmente dura. Otra cosa es que la sentencia se cumpla. Pero que la sentencia es dura en sí, ¿Que se cumpla? Yo creo que sí, ¿A qué te que se cumpla. refieres? No, hombre, vamos a ver, la sentencia está dictada, pero la sentencia tiene que ser ejecutada desde el punto de vista del cumplimiento de todas las penas, en la forma en que estamos acostumbrados a que cumplan los reos las penas, o en la forma en que los órganos de instituciones penitenciarias, que no olvidemos que en este caso está transferido a la comunidad autónoma y lo que tiene, es decir, dicho en Román Paladino, tiene que aplicarlas de la Generalitat de Cataluña, hagan que esa sentencia se cumpla o que dentro de nada, que lo pueden hacer, intenten que los condenados hoy estén en la cárcel, Miguel, estén en la calle. ¿cuál es tu primera valoración sobre esa sentencia que conocíamos esta mañana? Desde el punto de vista de la sentencia en sí, quizá el mejor indicador para los autores de la sentencia es que ha generado críticas por diversos motivos y de diversas fuentes, con lo cual pues han sabido situarse probablemente en un punto medio dentro del abanico de opciones que existían. En realidad, lo que hemos vivido durante la jornada de hoy, yo no tengo la sensación de que se haya salido demasiado del guión esperable dentro de la actuación del Tribunal Supremo y después las reacciones en las calles catalanas. Luego vamos a las reacciones en las calles catalanas, pero sobre la sentencia, ¿a vosotros nos sorprende que una sentencia tan controvertida, una sentencia que hemos calificado como histórica en la democracia de nuestro país, se dicte por unanimidad? Es decir, no parece muy difícil, tú llevas razón, ¿no? Que parece que cuando se busca el consenso igual se tiende tira más hacia abajo, abajo, porque si no, si se pero tirara que no hay hacia un arriba, voto particular en una sentencia de esta magnitud. Si hay un voto particular, de alguna manera, el voto particular abre más la vía de los recursos. Entonces, yo creo que se ha buscado la unanimidad fundamentalmente, y qué es lo que ha primado. Teniendo en cuenta que es un tema que es verdad que hay que juzgarlo desde el punto de vista estrictamente penal, pero que tiene unas connotaciones políticas que son evidentes, y una presión social que es evidente, a mí me parece que la justicia la hacen los seres humanos y que por muy justos que se intente ser en un momento determinado, no puedes abstraerte de todo lo que rodea y de ese escenario que estamos viendo, que efectivamente yo coincido con Miguel, no se aparta del guión prácticamente de nada de lo que tenía que haber, de lo que iba a pasar. ¿Hubiera sido este el resultado o hubiera sido el resultado de la rebelión? De hecho, en la propia fundamentación de la sentencia, la fundamentación de los hechos penales ocupa un espacio muy inferior, mucho más reducido, que todo lo que sería poner la venda ante la posterior herida, que es todo lo que tiene que ver con la justificación de las garantías procesales, de los derechos fundamentales. Es decir, el peso grande de la sentencia va más por ahí, como anticipándose a posibles tensiones en el ámbito jurídico con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás. Como era de esperar, nada más conocerse la sentencia, la vez conocerse de forma oficial la publicación de la sentencia, pues se han convocado manifestaciones y esas manifestaciones después han derivado en enfrentamientos en diferentes puntos de Cataluña. Esta ha sido una de las imágenes que más nos ha llamado la atención, ese codazo que le propina un mozo, un joven, a una señora que llevaba una bandera de España. Sobre lo que ha ocurrido en Cataluña hoy, es verdad que los momentos más duros se han vivido, como decíamos, en el aeropuerto del Prat. ¿Os ha sorprendido también algo de lo que ha ocurrido? ¿Ya creíais que
estaba en la hoja de ruta, entre comillas, ¿no? Yo creo que estaba en la hoja de ruta desde el principio y además con una estrategia netamente definida, internacionalizar la situación desde el primer momento. Y ahí están dos hechos fundamentales. Puigdemont, desde Bruselas, por un lado, y por otro lado, si le echamos un vistazo a la revista de prensa de lo que han dicho los periódicos de fuera de España, siempre está el Club de Fútbol Barcelona. Es decir, y siempre está Guardiola. Y siempre está Guardiola. Es decir, lo cual trata claramente de internacionalizar el conflicto. Y el círculo se cierra por la tarde, cuando se decide que el centro de la protesta tiene que ser el aeropuerto del Prat, donde se han cancelado más de 110 vuelos en la tarde de hoy y donde todavía hoy se están viviendo escenas de tensión. Por eso, ahí está la pelea del Ministerio de Fomento por tratar de alguna manera de recuperar la normalidad y por parte de los independentistas de extender el conflicto incluso a Madrid, porque durante horas se ha estado especulando con esa posibilidad. Bueno, pero era un bulo. Era un bulo, Decían desde Tsunami Democrático, esta nueva plataforma que se ha empezado a hacer famosa desde esta misma mañana, que habían enviado 1.200 coches para colapsar los accesos al Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, y era un bulo, porque evidentemente había atasco en los accesos, pero simplemente porque en Madrid siempre que llueve hay atascos, y así ha ocurrido hoy también. Vamos a escuchar, por supuesto, muchas reacciones y vamos a seguir valorando la situación en Cataluña. Ha sido un lunes muy complicado en esa comunidad autónoma, con esas movilizaciones ciudadanas y con reacciones de la clase política. El presidente de la Generalitat ha calificado el fallo de injusto y antidemocrático. La sentencia del Supremo tiene consecuencias para su predecesor, para Carles Puigdemont. El juez Llarena ha reactivado la euroorden contra el expresidente catalán para evitar que huya de la Unión Europea. Así definía el presidente del Parlament de Cataluña la sentencia. Injusta e injustificable. Torrent la califica de injusta e injustificable y lanza un mensaje a los independentistas. Los catalanes y las catalanas no renunciaremos a decidir democráticamente nuestro futuro. Lo hacía acompañado de sus 3 predecesores en el cargo. Y desde el Gobierno, Torra pide amnistía. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. Para ello manda este martes una carta a Felipe VI y a Sánchez para exigir una reunión urgente. Y desde Bruselas ha hablado el expresidente Carles Puigdemont. Cree que la sentencia confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad. Hasta en 3 ocasiones ha citado la necesidad de una movilización y también de dar una respuesta en las urnas el 10 de noviembre. Puigdemont no se ha pronunciado sobre la reactivación por el juez Llarena de la euroorden para su detención. Es la tercera vez que se abre este procedimiento, que va dirigido a la Fiscalía belga. Eso en Cataluña. Desde Madrid, el presidente del Gobierno en funciones realizaba una declaración institucional en la que descartaba el indulto a los condenados. Bueno, ha dicho más bien que se tienen que cumplir las penas. Después, Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. El presidente del Gobierno se adelantaba en su comparecencia a lo que minutos después iban a pedirle públicamente tanto Pablo Casado como Albert Rivera. Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Con estas palabras, Sánchez cerraba la puerta a un indulto y le advertía a la Generalitat de que estará vigilante de lo que suceda estos días. Se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. El presidente del Gobierno ha buscado la unidad con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos y ha conversado por teléfono con Casado, Rivera e Iglesias. El Gobierno cuenta con nuestro total apoyo para las medidas que preserven el orden público de los ciudadanos de Cataluña. Además de que no haya indultos, Casado ha pedido a Sánchez que rompa los acuerdos que tienen 40 ayuntamientos con los partidos que han sido condenados y que cierre Diplocat, y comprometía reformas del Código Penal si gobierna. Reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia que dé respuesta a la proclamación de la independencia sin necesidad del uso de la violencia. Rivera se dirigía así a Torra. Cada vez que ustedes intenten levantar fronteras entre españoles, cada vez que ustedes intenten quebrantar nuestra Constitución, cada vez que ustedes intenten separarnos, van a acabar ustedes en la cárcel. Pablo Iglesias ha criticado que Sánchez cierre la puerta a los indultos. Pareciera que se le ha olvidado que 2 dirigentes de su partido, Barrionuevo y Vera, condenados por terrorismo de Estado, fueron indultados. Ha pedido que no se criminalice a los catalanes por manifestarse y ha enviado un abrazo a los familiares de los condenados.
Ahora os pido opinión sobre lo que hemos escuchado hoy acerca de esta sentencia por parte de los líderes políticos nacionales, pero es verdad que los convocantes de todos los actos de protesta de hoy en Cataluña, los que hemos venido a conocer como Tsunami Democratic, han dicho o han dado por finalizado esos actos de protesta en el aeropuerto del Prat alrededor de las 10 de la noche. Dicen que han conseguido todos los objetivos que perseguían y dicen textualmente: mañana lo volveremos a hacer y anunciaremos un nuevo reto, un ciclo de desobediencia civil no violenta. Es lo que han comenzado a partir de este lunes. No sabemos qué sorpresa nos dará mañana, porque es verdad que lo del el intento de tomar el aeropuerto del Prat lo conocíamos a última hora de la mañana. Sobre lo que hemos escuchado de los líderes políticos, después de escuchar a Pedro Sánchez, después de escuchar a Pablo Iglesias, nos explicamos por qué no fue posible el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Hoy ese gobierno de coalición igual hubiese saltado de 8 añicos, ¿no? Es decir, la tensión nacionalista en Cataluña era un factor que ha venido determinando los resultados electorales y la convivencia política en los últimos meses, años en España. Y era un caso que estaba abierto y que se sabía que la sentencia iba a determinar posiciones. De hecho, en los primeros compases de las negociaciones se intentaba acelerar esa negociación para no coincidir con este momento. Ahora tenemos este momento aquí y lo tenemos en un proceso de campaña electoral, con lo cual ese tema va a centralizar el debate electoral en las próximas 4 semanas. Bueno, hoy he centrado también buena parte de los mensajes, ¿no? Tenían también su trasfondo preelectoral, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo además creo que Pablo Iglesias, en cuanto puede, aprovecha para meterle el dedo en el ojo al Partido Socialista. A mí esto me recordaba un poco lo del pleno de las Cortes, donde se volvía a sacar la calviva con Felipe González, en aquella ocasión, que marcó un distanciamiento entre las dos formaciones de una forma bastante notable. Yo creo que la posición de Sánchez en su declaración institucional era la que tenía que mantener. Era una declaración, no había preguntas, por tanto yo creo que no procedía que se pronunciara sobre el tema de los indultos en este momento. Será uno de los temas que yo creo que va a salir a lo largo de la campaña electoral en los próximos días, y yo creo que lo más preocupante de todos es la declaración, la altisonante declaración del presidente de la Generalitat, desde el gobierno representante del Estado, hablar de una sentencia antidemocrática, de una sentencia injusta, de una venganza. Es decir, estos son los señores que van a tener que custodiar a los presos con régimen penitenciario y van a tener capacidad de decidir. Yo me pregunto si realmente esto es una garantía de que se aplicará la justicia con la misma equidad que al resto de los españoles. Bueno, ahora está por ver qué pasa, por ejemplo, con Carles Puigdemont. Le hemos escuchado en esa información hablando también de venganza, y también hemos conocido que el juez Llarena, el juez que se encargó de la instrucción del 1O, ya ha reactivado la euroorden para evitar, una vez que hay una sentencia por sedición y por malversación, una euroorden para evitar que se fugue de la Unión Europea y que pueda ser extraditado a nuestro país. Habrá que estar pendientes también de si por parte de Quinto Rayo un adelanto electoral, una vez que hemos conocido esta situación. En fin, durante los próximos días... ¿Y de cómo se comporta Europa? ¿Cómo se comporta Europa con España? Porque hasta ahora hemos visto que en este caso Europa ha tratado a España desde un punto de vista judicial como si España no fuera un país de la propia Unión Europea, porque en esta ocasión ha dejado bastante solo al Estado español, y parece que no se ha dado crédito a lo que han pedido los jueces de España y se ha dado más crédito a los que son fugados de acuerdo con la legislación española. En fin, durante los próximos días, por supuesto, seguirá siendo noticia Cataluña y veremos las repercusiones que tiene en el futuro más inmediato y en el más cercano, que está ahí, esas elecciones del 10 de noviembre. De la sentencia del juicio a los líderes del Procés han opinado este lunes casi todos los españoles, entre los que incluye a nuestro tertuliano en la distancia, al que seguro que este asunto le está quitando el sueño. Cuéntanos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Resulta que Oriol Junqueras, 13 años, y Carme Forcadell, 11 años. Así que Junqueras está en segundo de la ESO y Carme Forcadell en sexto de primaria. Jamás lo habría imaginado. Tendría que ponerme a buscar los libros de texto de esos años. Pero no son horas, Juanma. No son horas. No lo son. En fin, a menos de un mes para la cita electoral, este sábado los principales alcaldes del Partido Popular de todo el país se van a reunir en Valladolid, en un acto en el que también participará su presidente Pablo Casado. Antes, esta tarde, reunión del partido en Castilla y León para planificar la próxima campaña electoral, una campaña que, dicen los populares, en su caso será limpia, moderada y en clave positiva.
Según sus previsiones, los resultados en nuestra comunidad serán muy positivos. Creemos que vamos a subir entre 5 y 6 diputados en las 9 provincias en la representación electoral que tiene ahora el Partido Popular y entre 6 y 8 senadores. El Partido Socialista, por su parte, planifica la precampaña en Castilla y León. Defender Castilla y León será el lema regional de campaña que acompañará al ya anunciado ahora Gobierno, ahora España. Además, la responsable de campaña ha destacado el compromiso del Gobierno socialista con nuestra comunidad, ya que mañana vendrán 2 ministros. Y hoy ha estado también Reyes Maroto, la ministra de Industria, en Burgos. Mañana mismo tendremos hasta 2 ministros, la ministra de Transición Ecológica, que estará en Ponferrada, o el de Innovación, Pedro Duque, que estará en Soria, Adriana Lastra en Palencia, y así prácticamente cada día hasta que comience la campaña electoral. Ha dado el cargo de ministra a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, a Adriana Lastra. Primero, valoración de lo que ha dicho Francisco Vázquez, el secretario general del Partido Popular en Castilla y León. Ese cálculo, yo no sé si más o menos ha calculado los ciudadanos que según los escaños que según las encuestas puede perder Ciudadanos y que ellos desde el Partido Popular consideran que podrían volver a su redil. Bueno, en principio ese es el electorado que está en disputa, es decir, confirmar si el buen resultado que obtuvo Ciudadanos en los últimos comicios se mantiene o se diluye, como parece que en las encuestas a nivel estatal están sucediendo. Ahí entrará en escena la valoración que se haga de la gestión también del gobierno autonómico por la ciudadanía de Castilla y León. Desde el punto de vista parece optimista, o al menos excesivamente positivo, el recuperar esa cantidad de diputados, pero bueno, está dentro del espectro de lo que pueda suceder. Yo creo que hay que ceñirse a lo que sabemos de las encuestas, a lo que son los trackings que se están haciendo hasta este momento, donde se habla de que hay una tendencia al alza del Partido Popular que le hace ser bastante optimista, y efectivamente yo también creo que a priori lo que más parece que está en juego son los escaños de Ciudadanos, la caída que Ciudadanos pueda tener. Pero no debemos olvidar tampoco a Vox, porque Vox en los últimos tiempos, con temas como el de Cataluña, como la exhumación de Franco, puede darle una cierta alas, tienen una tendencia al crecimiento que no es desdeñable. En ABC, creo, en la última encuesta de GAT3 para el diario ABC, les daban el tercera posición por delante de Ciudadanos y por delante de Unidas Podemos. Por eso lo digo, que habrá que verlo. Lo que pasa es que aquí estamos en el juego de los restos. Y en el juego de los restos la situación es, yo creo que es evidente que sobre todo se lo juegan el Partido Popular y el Partido Socialista siempre que se confirme esa tendencia de caída de Ciudadanos. Bueno, no sabemos cómo va a repercutir en esas elecciones del 10 de noviembre la sentencia del Procés. Tampoco sabemos cómo va a repercutir en esa convocatoria electoral la exhumación de Franco. Parece que el Gobierno ya lo tiene claro una vez despejadas las posibles trabas legales y una vez que el Tribunal Supremo le ha dado carta blanca al Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador. Hablaban de la semana que viene, del 21, si no me equivoco, el 21 de octubre, que podía ser la fecha, dicen desde el Gobierno que de forma discreta. ¿Esto qué puede suponer para un gobierno en funciones, para un partido socialista que cuando convocó las elecciones parece que se las prometía muy felices y que ahora las últimas encuestas siguen empecinadas en que se va a mantener más o menos en los resultados del 28 de abril? Bueno, probablemente mantener y un ligero crecimiento sea algo incluso positivo, dependiendo de cómo se redistribuyan el resto de fuerzas políticas. Pero aún así el tema de la exhumación de Franco es algo que para el electorado de centro-izquierda probablemente refuerce la validez y la vigencia del Partido Socialista en ese sentido, porque bueno, es una promesa que venían arrastrando durante bastante tiempo y que mal que bien se está gestionando. Desde el punto de vista jurídico está solucionado, el Tribunal Supremo se ha posicionado y se ha posicionado en base también a jurisprudencia que existe de otros casos en tribunales europeos. Y la cuestión es, bueno, pues cómo va a reaccionar la ciudadanía. A priori, el electorado de centro-izquierda debería reforzar esa posición y habría que ver pues, hasta qué punto Vox puede hacer de eso un tema más central, porque todo apunta a que tanto Ciudadanos como Partido Popular no es un tema en el que quieran entrar en la campaña. Y aún así, dentro de la propia campaña, yo intuyo que no debería ser uno de los temas centrales, es decir, tendrá peso en algún momento, pero debería diluirse. ¿Será uno de los temas centrales?
Yo creo que ya no va a ser uno de los temas centrales. Tendrá su eco en el momento en que se produzca la exhumación, tendrá ese victimismo de intento de capitalización de los más nostálgicos, fundamentalmente por parte de Vox. Efectivamente, creo que Ciudadanos y el Partido Popular no van a entrar prácticamente para nada en este asunto. Y sinceramente me cuesta mucho pensar que tenga un rédito electoral importante para los partidos de centro-izquierda o de izquierda. Es que seguimos hablando de Franco y ya llevamos mucho más tiempo en democracia que duró la propia dictadura de Franco. A ver si se acaba ya esta historia, porque es que de verdad parece que estamos en el túnel del tiempo de una forma permanente y recurrente. Esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece cada cierto tiempo. Parece que de esta vez puede acabar. Bueno, veremos si acaba o no. Vamos a cosas de casa, a cosas más cercanas. En Castilla y León existen 182 centros rurales agrupados, atienden a niños de educación infantil y primaria de 845 pueblos y para hacerlo cuenta con 2.300 profesores, un esfuerzo económico tan importante como necesario para fijar población y que hoy el presidente de la Junta se ha comprometido a seguir haciendo. No importa cuántos alumnos tenga el colegio, lo importante es que los niños puedan ir a clase sin moverse de su pueblo. Por eso la Junta mantendrá abiertas las escuelas rurales con tan solo 3 estudiantes. Ahora con 3 chavales garantizamos la existencia de los centros educativos. De esta forma, niñas como Rocío o Martina podrán seguir yendo a clase en Sant Hervás. Teníamos que hacer aquí un puzzle o haríamos fotos. Hoy su rutina diaria se ha visto alterada por la visita del presidente de la Junta, que ha querido reafirmar su compromiso con el medio rural. Fundamental para garantizar pues la pervivencia de las personas en el territorio, en el mundo rural. Y para seguir prestando servicios en los pequeños municipios es fundamental que llegue y cuanto antes la financiación estatal. Por eso Fernández Mañueco insiste en la necesidad de que el gobierno de Pedro Sánchez pague los 142 millones de euros que todavía debe a Castilla y León correspondientes al IVA de 2017. Ese dinero es fundamental para que centros como este sean una realidad. Servicios que, ha dicho Fernández Mañueco, nunca dejarán de prestarse en nuestro extenso y necesario medio rural. Bueno, ya que estamos en temas más cercanos, en temas regionales, os quiero preguntar una valoración sobre lo que fue la reunión ya del pasado viernes entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes sindicales de los empleados públicos a cuenta de la negociación de las 35 horas. Parece que se han despejado un poco esas negociaciones, que se ha abierto un poco la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque todavía sigue convocada esa huelga general en el funcionariado para el 6 de noviembre, pero después del compromiso asumido por parte del presidente de la Junta, ¿creéis que el acuerdo está más cerca que lejos? Yo creo que fue un acierto por parte del presidente tomar directamente parte de la negociación, agarrar, como se suele decir, ese toro por los cuernos y entrar de lleno en el intento de alcanzar un acuerdo que debe de llegar y que tiene que producirse. La verdad es que no tiene mucho sentido que con la situación laboral que tenemos ahora mismo en esta comunidad autónoma, con la situación que hay en las empresas, en este momento estemos discutiendo si se aplica ahora o si se aplica dentro de un determinado tiempo, cuando lo realmente importante es que si el acuerdo se ha tomado y se va a aplicar, se aplique con las garantías suficientes de que no se alteren en ningún caso la prestación de los servicios que competen al gobierno regional. Y es evidente que en este momento en algunos departamentos, como es el caso de la sanidad, no se puede aplicar en la forma en que pretenden algunas fuerzas sindicales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que se abra una vía de negociación, que se llegue al acuerdo y que se cumpla el acuerdo. O sea, aquí yo creo que nadie se opone a que se cumpla el acuerdo, pero que se cumpla sin tener daños colaterales hacia la prestación de servicios a los ciudadanos. Miguel, ¿ves cerca del acuerdo sobre las 35 horas? Que está acercándose y que en ese sentido pues intenta apuntar un tanto dentro de la gestión del gobierno autonómico, el presidente autonómico. Y en ese sentido pues sí que puede obtener un beneficio y es algo que realmente es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía y beneficioso para la fuerza laboral funcionaria en ese caso. Y no olvidemos que esa huelga general estaría convocada para el 6 de noviembre, es decir, 4 días antes de unas elecciones. En plenas, curiosa fecha, curiosa fecha. En plena campaña electoral a punto de terminar y a los partidos
esas cosas no les apetecen demasiado precisamente. Vamos ya con el repaso de la prensa, con los titulares más destacados de este martes de los periódicos de nuestra comunidad, que en sus primeras páginas evidentemente muchos hacen eco de lo que está ocurriendo estos días en Cataluña, de lo que ha ocurrido este lunes en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés. Empezamos con el Diario de Burgos, que lleva su titular y su foto de portada dedicado a este asunto: caos en Cataluña tras colapsar los independentistas el aeropuerto. El Norte de Castilla también lleva las fotos de los condenados y este titular: convulsión en Cataluña por las condenas a los líderes del procés. El Diario de León: tenso final del procés, sobre una imagen de una de estas movilizaciones también en el aeropuerto del Prat, movilizaciones de independentistas. La Razón dedica su titular principal a esa visita de Alfonso Fernández Mañueco a una escuela rural. Las escuelas rurales se mantendrán abiertas con al menos 3 niños. De elecciones de campaña nos habla el ABC en sus páginas de Castilla y León. El Partido Popular confía en recuperar la hegemonía en la región y ganar con 6 diputados más. Y por último, el Diario de Valladolid lleva este titular: Valladolid a la cola en violencia de género, al caer un 17% las denuncias. Estamos a punto de terminar este tiempo de tertulia, pero antes les tengo que contar un triste suceso. 2 personas fallecieron anoche en un accidente de tráfico en La Robla, en la provincia de León, cuando el vehículo en el que viajaban se salía de la carretera y chocaba contra un árbol. Y este lunes, el conductor de esta furgoneta que van a ver a continuación moría al chocar frontalmente contra un camión. Un tercer vehículo se ha visto implicado en el accidente tras la colisión, un siniestro que se ha saldado con un muerto y 2 heridos y que ha ocurrido en la Nacional 601 a la altura de Medina de Río Seco, en Valladolid. Bueno, pues con este suceso vamos a poner el punto final a este tiempo de tertulia. Gracias, Jaramillo, que te vaya bien. Buenas noches. Gracias, Miguel, nos vemos. Gracias. Y a ustedes les digo que volvemos enseguida tras la publicidad y que en nuestra tertulia mañana seguiremos hablando de la última hora en Cataluña. Les veo ahora enseguida.